Vamos a repetir la clase de la semana pasada porque no había luz y no quedó bien la grabación. Y hoy estamos sin cámara, así que vamos con el audio. No van a poder ver mi linda cara hoy. ¿Dónde quedamos, Luis Alberto? O sea, ¿dónde empezamos la semana pasada? Porque quedamos para arrancar en el capítulo 10, pero vamos a retroceder. Capítulo 9. Capítulo 9, versículo 19. 9, 19. Ajá. Ok. Bueno, vamos a comenzar con el 15. Mas yo de nada de esto me aproveché. O sea, está hablando de que el principio de la ley en el Antiguo Testamento y el sostén del ministerio, la tribu de Leví, que vivía de los diezmos. Entonces, toda la tribu de Leví vivía de los diezmos. Y también los sacerdotes, que también eran levitas, además de recibir los diezmos de todos, como todo levita, también participaban de algunas de las ofrendas del altar cuando estaban oficiando, era por rotación. Hoy salió en un grupo donde yo participo de pastores de la ABA en Estados Unidos, y alguien preguntó qué opinan de pagarle a un pianista de la calle. No tienen pianista. Entonces, que si hay base bíblica. Bueno, algunos dijeron que les parecía bien, otros dijeron que no les parecía. Entonces, yo lo que les dije es, bueno, Pablo, en 1 Corintios capítulo 9, aplica el principio del Antiguo Testamento en cuanto al sostén del ministerio, de que todos los levitas recibían de los diezmos, y los sacerdotes recibían un poco más de algunas de las ofrendas. Así, y los levitas eran encargados de cosas sagradas, las cosas primero el tabernáculo, después del templo, los muebles, las cortinas, los utensilios y los consumibles. Todo eso lo manejaban las tres familias de los levitas. La cuarta familia era la familia de Aarón, que eran los sacerdotes. Entonces yo les dije que Pablo había dicho que ese principio del Antiguo Testamento lo debíamos aplicar al Nuevo Testamento. Varios hermanos contestaron que muy bien, que les parecía bien la respuesta. Eso sí, les dije, pero eso sí, si la persona a quien van a contratar, bueno, ya se dijo que no era de la iglesia. Entonces, si la persona que van a contratar es inconverso, entonces les dije, bueno, yo he escuchado tanto historias que les fue bien, como historias de horror, que les fue mal. Entonces ahí lo dejé, ¿verdad? Pero que es escritural pagarle a las personas para que colaboran en las cosas sagradas. Es como la gente pregunta, ¿está bien pagarle a una persona que limpie el templo? Y mi respuesta es sí. Ser voluntario es mejor, pero muchas iglesias ya cuesta mucho conseguir voluntarios. Ahorita nosotros tenemos una hermana que ella se ofreció. De hecho, no dijo nada más. Los hermanos que asisten ahorita tienen llave. Y entonces, nada más dijo, estoy aquí en el templo limpiando el sábado. Así que, y ella lo está haciendo, de cosa de ella. Entonces, yo recuerdo cuando
yo conocí a Noemi en Ebenezer, bajo don Heriberto Guerrero. Me imagino que ha oído hablar de su papá y sus abuelos, de don Heriberto Guerrero, especialmente sus abuelos. Era pastor de Ebenezer. Y él tenía el sistema de rotación de las familias, y ahí estaba la lista. Entonces él ponía, todas las familias de la iglesia estaban en la lista, y la familia escogía si quería venir o que sería pagarle a alguien para que lo hiciera, pero le tocaba a esa familia la limpieza ese mes. Así que cada iglesia tiene que designar cómo lo va a hacer en cuanto a eso. Y en cuanto a pagar también, yo recuerdo un pastor que tenía una escuela dominical de 11,000 personas, una de las más grandes bautistas, de que él le pagaba a las que trabajaban en cuna. Entonces él dice, yo prefiero pagarles a las niñas, casi todas eran señoritas, algunas señoras jóvenes, yo prefiero pagarles porque así puedo jalar mecate. Entonces saben que no es voluntario, sino que es un trabajo de que ellos tienen y por lo cual se les está pagando, y entonces tienen una responsabilidad. Con eso yo puedo poner las reglas y puedo exigir que se cumplan, ¿verdad? En cuna, porque cuna es un departamento muy delicado. En cuna se ganan o se pierden las familias. Una cosa que nos pasó en Barrio Cuba, en la iglesia de Hebrón en Barrio Cuba, es que en cuna se hizo un semillero de chismes, donde las encargadas estaban ahí y llegaban madres y se quedaban con sus chiquitos. Entonces tuvimos que pasar la regla: 0 madres. Llegan, dejan su chiquito, que el chiquito no se queda. No, el chiquito no se queda porque usted no lo ha acostumbrado, pero usted lo deja ahí, llora un par de domingos y se acostumbra. El problema es que usted lo oye llorando y entonces llega, él no se va a acostumbrar. Es como un perrito que está encerrado, porque llora y porque ladra, lo suelta, nunca se va a acostumbrar. Entonces, yo no estoy diciendo que encierren a los perros, pero hay circunstancias donde hay que encerrarlos, por lo menos algunas horas. Así que en las iglesias hay que pasar reglas. Lo que hicimos acá en la carretera Zapote, que usted conoció ese templo, ¿no? Chiquitillo. El Hebrón de Zapote. Sí. ¿De qué edad se fue usted de ahí? No recuerdo. No recuerdo. Pero está, Sí recuerdo sí recuerdo. el lugar. Ok. Bueno, ahí teníamos cuna A y cuna B. Entonces había una media puerta donde se abría la hoja de arriba, se cerraba la hoja de abajo. Entonces las madres llegaban y entregaban sus bebés, y todo lo que traían para el bebé lo entregaban por encima de la parte de abajo de la puerta. No entraban, porque es que cuando entran cuesta sacarlas. Sí. En cambio, si no entran, ¿verdad? Y no hay tanto problema con los bebés se acostumbran más. El problema es con los chiquitos que ya caminan, que le llamamos nosotros cuna B, pero sin embargo ellos se acostumbran. Teníamos el hermano Edwin Pérez, usted lo conoce. El hermano Edwin Pérez era diácono, y ese hermano tiene un toque con los niños. Viera que el niño estaba llorando y llegaba Edwin, ya el chiquito se contentaba, todo feliz, y ahí se quedaba. Entonces cuando habían problemas, Edwin, lo necesitamos en cuna. Viera que vacilón. Pero sí, tuvimos que pasar reglas ahí, porque cuando me di cuenta, eso en Barrio Cuba, cuando me di cuenta, se me había desatado un semillero de chismes y venía de ahí, de cuna. Así que sí es bíblico. Persona que limpia, persona que trabaja en cuna, los mismos músicos, las iglesias grandes, por ejemplo, que requieren muchas horas de ensayo. Eso casi todos ellos les pagan a los músicos, les pagan a los que están en el coro y los que tocan los instrumentos y todo. Y bueno, casi siempre hay uno o tal vez varios que están a tiempo completo, ¿verdad? Y hay otros que les pagan por su participación.
Así que, ¿alguna pregunta o comentario sobre esto? Sí, sin embargo, mi hermano, ¿será una buena idea tener a una persona inconversa? Por ejemplo, en este caso... Yo pienso que no, ¿verdad? Yo pienso que no es una buena idea. Sí. Por eso les puse eso, ¿verdad? Conozco historias donde salió bien y conozco historias de horror, ¿verdad? Sí. Entonces yo opino, pero es que no quise opinar. Le quise usar la base bíblica y que ellos decidan. Sí. Pero yo creo que le di la información necesaria para que piensen, ¿verdad? Porque yo no lo haría. Sí. Yo no contrataría a un inconverso. De hecho, yo no contrataría a una persona que me venga a meter otro estilo de música. Ahora, lo que ellos están diciendo es, no, pero es que se les van a dar los himnos y van a llegar a tocar lo que se les dice que toquen. Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, a ver cómo les va. Porque si a esa persona le gusta la música contemporánea o le gusta la música pentecostal, entonces eso va a salir ahí, Sí, claro. en su estilo. Sí, es difícil. Nosotros tenemos un hermano que nos ha ayudado, ahorita no está pudiendo, vamos a ver si nos va a volver a ayudar o no, con la música. Tiene muchos años de estar ahí con nosotros. Ahorita estamos con pista. Yo francamente, antes de pagarle a una persona de afuera, yo preferiría pistas. Hay pistas muy buenas. Pero no todo el mundo puede cantar con pista. Tienen que ensayar, tienen que practicarlo con pista, el que va a dirigir. Entonces, yo he estado muchas veces con pista, donde soy yo el que estoy dirigiendo desde la banca. Porque si yo no estoy dirigiendo desde la banca, andan totalmente por otro lado. Sí. Entonces yo he tenido éxito usando pistas porque el vocero mío es el que dirige, ¿verdad? Sí. Entonces hay iglesias que pueden usar pista, hay iglesias que no pueden usar pista. Aquí no, hermanos Airos aquí no, dice rotundamente no usa pista. Entonces aquí cantan a capela si no hay instrumentista. Ok, bueno, ¿ese es el tema o no? Creo que sí, estamos hablando del sostén del ministerio y eso incluye las cosas que estén relacionadas con las cosas sagradas, con el orden del templo, el orden del culto. He estado leyendo en estos días en Segundo de Reyes, y ahora estoy en Primero de Samuel, donde habla de los cantores y estaban los instrumentistas. Muchos de esos instrumentos, dice la Biblia, que fueron hechos por David. Entonces, David no era solamente cantante o cantor, sino que también era inventor. Él inventó aparentemente varios de los instrumentos que se usaban en ese entonces. Interesante. Bien. Entonces el versículo 13, ya para cerrar esto. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas santas comen del santuario? Y que los que sirven al altar participan del altar. Entonces, todos los que trabajan en las cosas santas o sagradas comen o participan de los diezmos. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Ahora, en el caso de Pablo, no sé hasta dónde mencioné esto, porque yo siempre he criticado a Pablo de que él no le enseñó a la iglesia de Corinto a sostener el ministro. Pero leyendo encontré que la razón por la que posiblemente él no quiso que le dieran es para que no lo confundieran con los oradores profesionales. Parece que había la costumbre, no había muchos oradores, y Pablo dice ahí en su carta, no había muchos oradores en Corinto, entonces traían de afuera profesionales para que les presentaran ciertos temas y se les pagaba. Entonces
parece que Pablo, según este escrito que leí, parece que Pablo entonces quería estar seguro de que él no quería ser confundido con estas personas que venían porque se les pagaba. Y en ese sentido entonces él no permitió que lo sostuvieran. Versículo 15, mas yo de nada de esto me aproveché, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque mejor me fuera a morir antes que nadie haga vana esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, mas ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ahora, yo interpreto que eso lo que significa es que el que tiene el llamamiento necesita predicar. Oía un predicador, un viejo predicador, decir, si usted puede estar contento, satisfecho y en el centro de la voluntad del Señor, sin predicar, no predique, porque no ha sido llamado. Porque el que ha sido llamado no puede dejar de predicar. Él busca oportunidades por todo lado para predicar, ¿verdad? Él siente esa necesidad, ese deseo de predicar. Entonces, yo creo que a eso que se refiere. Ay de mí si no anunciar el Evangelio. O sea, yo tengo que anunciar el Evangelio, sea gratis. Versículo 17. Si lo hago de voluntad, premio tendré. Si por fuerza, la dispensación me ha sido encargada. Entonces, tengo la responsabilidad, he sido llamado, se me ha encargado, tengo que hacerlo, quiera o no. Yo no sé hasta dónde se aplica a otros. Un hermano que era muy amigo de papi y llegó a ser muy amigo mío también, el hermano Larry Romero, trabajaba en la frontera entre Texas y México. Él era mexicano, pero era oriundo de Colorado y estaba trabajando ahí. Entonces él contaba la historia. Él era manco. A él le había tenido que cortar la pierna de la rodilla para abajo, un poco para abajo de la rodilla le habían cortado la pierna, y él andaba con prótesis. Prótesis en ese entonces nada que ver con los prótesis de ahora. Prótesis en aquel tiempo era pesadísimo. Tenían que amarrarlo con faja a la cintura, porque era pesadísima la prótesis. Entonces él se lo quitaba, tenía que estarle echando alcohol, decía que tiene una pierna alcohólica, dolía mucho, lo maltrataba mucho. Él contaba que Dios lo llamó a predicar. Él estaba trabajando en las minas de carbón. En las minas de carbón se gana mucha plata. Entonces él estaba trabajando en las minas de carbón y él no quería ir. Entonces sufrió un accidente en las minas de carbón donde una de las cadenas que jalaban el carbón se enredó. No sé cómo fue que a él se le metió el pie ahí, y la cadena lo fue quitando la carne, ¿verdad? O sea, muy doloroso, y finalmente tuvieron que amputarle la pierna. Entonces él dice, bueno, ahora sin una pierna, pero aquí estoy gozoso predicando el Evangelio. Entonces, yo no sé hasta dónde se aplica eso para todo el mundo, pero en el caso del hermano Larry Romero, él decía que Dios lo había mandado a predicar y que él no quería, y que entonces le había pasado eso. Así que Pablo lo que está diciendo es, yo tengo que predicar el Evangelio, me es impuesta la necesidad. Y yo puedo decir lo mismo, pero yo lo hago con mucho gusto, y yo sé que Pablo también lo hacía con mucho gusto. Pero el que ha sido llamado tiene que hacerlo, si está en condiciones de hacerlo. Por mucho tiempo yo tenía mucho problema cuando yo estaba mal de salud, de faltar a predicar y poner a otro a predicar en mi lugar, o aquí en el seminario poner a otro a enseñar en mi lugar. Yo tenía mucho problema con eso, y muchas veces he llegado enfermo a enseñar, porque siento la necesidad y la responsabilidad de hacerlo.
pero el que ha sido llamado y el que ha sido dotado debe hacerlo. Nosotros los bautistas creemos que es un llamamiento y que Dios llama. Entonces siempre en una ordenación, ¿usted ha estado en la ordenación de un pastor? Entonces en la ordenación, la primera pregunta es que si es salvo, que él cuente su experiencia de salvación. Y luego se le va a preguntar sobre su llamamiento, su llamado, ¿verdad? Yo recuerdo cuando Dios me llamó a mí. ¿Yo le he contado esto? Cuando Dios me llamó, tenía 15 años. Yo estaba mal portado aquí en Costa Rica. Y Dios me sacó de Costa Rica y me llevó a Estados Unidos. Durante todo un año estuve allá. Y en ese año, ya totalmente aislado de la gente con la que andaba acá, primeramente consagré mi vida al Señor un domingo en la noche en una campaña, y el siguiente martes entonces me rendí a predicar. Yo no estaba seguro del llamamiento y yo era muy inseguro y muy acomplejado. Entonces yo había oído de otras historias de jóvenes que habían dicho que Dios los había llamado y luego dijeron que no, que se equivocaron. Bueno, yo era tan acomplejado que yo no podía aguantar eso. Yo no podía sufrir la pena y la vergüenza de luego anunciar que me equivoqué. Entonces tenía que estar seguro. Así que el domingo, cuando pasé para consagración, toda esa noche estuve luchando. El lunes seguí luchando. Nosotros, papi y yo, salíamos de gira, precisamente donde es hermano Larry Romero. Íbamos para donde él, estábamos en California. Papi tenía una campaña con él de 2 semanas, con el hermano Larry ahí en la frontera. Y papi estaba arreglando el carro con otro pastor que había sido mi pastor por muchos años, el hermano Ben Crawford. Entonces, ya comienzo yo a contarles y preguntarles y todo eso. Yo estaba muy inseguro. Entonces, y finalmente les dije, es que yo no sé si el Señor me está llamando a predicar o no. Entonces yo pregunté, ¿cómo se puede saber? Entonces me preguntó el hermano Ben, me dice, ¿y qué siente, Walter? Y yo le dije, pues yo siento muchas ganas de ganar almas y de predicar. Y me dijo el hermano Ben, ¿y qué cree que siento yo? Y yo me enojé. Y le digo, yo qué sé lo que usted siente. Esa noche, martes en la noche de la campaña, entonces pasé al frente, estaba otra vez arrodillado en el altar, cuando vino el pastor y me preguntó, me dice, Walter, ¿cuál es su decisión esta noche? Me imagino que ya le había llegado con el chisme. Y entonces yo le dije, bueno, vengo a consagrar mi vida al Señor. Y me dice, bueno, eso está muy bien, pero no fue lo que hizo el domingo en la noche. Y le dije yo, pues sí. Y me dijo él, muy sabio, me dijo él, ¿y no habrá algo más? Entonces me dice, bueno, le dije yo, bueno, es que yo no sé si Dios me está llamando a predicar, pero no estoy seguro. Y él me dijo, ¿y si así fuera, cuál sería su respuesta? Entonces yo le dije, no, yo sería feliz de predicar la palabra, pero no estoy seguro. Entonces él se paró y dijo, Dios está llamando a Walter a predicar, y dice que sí.
Estaba más seguro que yo. Y yo estaba tan inseguro, Luis Alberto, que yo dije, Señor, si cuando yo predico mi primer sermón no hay una sola profesión de fe, sabré que usted no me llamó. Claro, es una petición muy peligrosa, porque uno predica muchas veces y no hay decisiones públicas. Entonces, poner esa condición, pues, es muy peligroso. Sin embargo, Dios me contestó y hubo 5 profesiones de fe esa noche. Gloria a Dios por eso. Lo que yo le digo a la gente es, francamente no estoy seguro si fue por el sermón mío o el sermón que el hermano Larry Romero predicó después. Yo prediqué 43 minutos. Todo el mundo predica su primer sermón como de 8, 9, 10 minutos, ¿verdad? Y se les acaba. Y yo prediqué 43, pero es porque no sabía cómo parar. Literalmente. Finalmente simplemente paré. Y lo cogió el hermano Larry Romero y predicó otro sermón. Pero sí, gracias a Dios. Eso fue una campaña de 2 semanas que papi tuvo ahí en esa iglesia. Y claro, y papi llegó todo feliz con la lengua al hombro de hermano Larry, ¿verdad? Mi hijo se rindió a predicar. Así que confabularon de que el lunes de la segunda semana yo iba a predicar mi primer sermón. Así fue como ocurrió. Y luego ese mismo año, en agosto, en un campamento, y estaba predicando el mismo hermano que predicó la campaña en California, campamento en Texas. Y entonces ahí en ese campamento yo me rendí a la obra misionera. Yo sabía que si Dios me llamaba a predicar, que sería a la gente de habla hispana, porque Dios me había dado ese don. Así que no sabía dónde, podía ser en cualquier parte del mundo, pero entre gente de habla hispana, de eso no tenía la menor duda. Ahora, yo tengo una circunstancia que es muy personal mía, y es debido a mi flexibilidad con el idioma. Yo soy muy flexible en el idioma. Entonces, si yo estoy en Nicaragua, yo voy a comenzar a hablar como los nicaragüenses. Si yo estoy en México, yo voy a comenzar a hablar como los mexicanos. Entonces, por esa flexibilidad, que no me gusta, pero es parte de lo que Dios me dio en cuanto al idioma. Entonces yo necesito vivir, para tener ministerio radial y de televisión, yo necesito vivir en Costa Rica, que es un país donde no hay dejo, sino que es neutral en cuanto al idioma se refiere. Otro país que se dice que no hay dejo, pero sí lo hay, es Colombia, porque en Colombia hablan con un cantadito, ¿verdad? Sí. Entonces, pero Costa Rica sí tiene neutral. Entonces yo necesito vivir acá para poder seguir trabajando en los medios. Bueno, eso en cuanto a mí. Sigamos a lo que vinimos. Versículo 18. ¿Cuál pues es mi premio? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no usar mal de mi derecho en el Evangelio. Entonces ahora llegamos donde estábamos la semana pasada. Por lo cual, ¿qué significa por lo cual? En vista del anterior. Okay. Siendo libre de todos, o sea, no tengo compromiso con nadie, no me están pagando, por lo tanto puedo ofrecerlo libremente, gratuitamente. Me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Esto le llamamos
Evangelismo de siervo. ¿Ha oído hablar de evangelismo de siervo? El evangelismo de siervo consiste en colocarse en una posición con las personas para poder servirles y presentarles el evangelio. La primera vez que yo lo vi en acción fue con el programa o el movimiento de Palabra de Vida. Palabra de Vida tiene algunas cosas que no me gustan, pero tiene otras muy buenas. Entonces ellos guiaron al grupo de la iglesia de Hebrón a ofrecer un lavado de carros gratuito. Y entonces la única condición era que la persona, mientras le lavaban el carro, entrara al templo, tomara un refrigerio y escuchara la presentación del evangelio, ¿verdad? No tenía que tomar ninguna decisión, no había ninguna presión, pero sí que entrara, tomara un refrigerio y escuchara. Entonces estuvo bonito y los jóvenes entusiasmadísimos, ellos sentían y trabajaron muy duro lavando los carros. Entonces ellos sintieron que lo estaban haciendo para dar la oportunidad a que el evangelio fuera presentado. Eso es un ejemplo de evangelismo de siervo y se podría aplicar a cualquier cosa. Hay que tener cuidado porque a veces la gente dice, me están queriendo comprar, entonces en eso hay que tener cuidado. Pero por ejemplo, una persona, un adulto mayor que no tiene plata, un joven puede llegar y cortarle el zacate, hacerle mandados, sacarle la basura, en fin, ¿verdad? Cosas de servicio, servir. Estaba viendo en Facebook un día donde un muchacho le encanta quitar la nieve, pero él trata de hacerlo a escondidas porque él no quiere que le paguen, él quiere hacerlo como un servicio. Ahora ahí no se habla nada de evangelismo, simplemente el servicio, pero dice que generalmente no le sirve porque después lo buscan y le quieren pagar, y si él no acepta entonces se resienten. Pero él lo que quiere es hacerlo de gratis. Hay personas que son así, que son serviciales y que quieren, pero conectado a un servicio. Una cosa que estaba viendo en días pasados y que muy bien, una iglesia, creo que es en Arizona, donde hace mucho calor, Arizona, Nevada, regala botellas de agua en los centros comerciales. Entonces ellos consiguen, como compran tanta botella al proveedor, entonces consiguen precio y ellos le ponen la etiqueta de la iglesia a la botella, o sea, está la marca, no esconden la marca, pero entonces ponen la etiqueta de la iglesia y los servicios y un pequeño plan de salvación muy breve. Y eso entonces ellos lo andan ahí en los centros comerciales, en medio calor del verano, andan regalando botellas de agua. Eso es bien recibido, ¿verdad? Hay cosas que uno puede hacer, claro, eso cuesta un poco de plata. Hay muchas cosas que se pueden hacer que no requiere una gran inversión. Eso se llama evangelismo de siervo. Entonces, Pablo tenía ese espíritu de servir, de ser siervo. Su posición, en el versículo 19, es que al no recibir paga, entonces él estaba libre. Y al estar libre, entonces él podía acomodarse libremente a las necesidades de ellos. Ahora, el versículo 20 muchas veces lo sacan de contexto. Me he hecho a los judíos como judío para ganar los judíos, a los que están sujetos a la ley como sujeto a la ley para ganar los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino la ley de Cristo para ganar los que están sin ley. Entonces, no significa que anda desordenadamente, sino que se acomoda de acuerdo con los que están. Hay un dicho que dice,
En China hay que hacer como hacen los chinos. Una cosa que hacen los chinos es quitarse los zapatos, y los japoneses también. Ellos no entran a una casa con calzado. Eso se considera ofensivo. Ellos se quitan los zapatos y lo dejan en la entrada. En algunas casas andan descalzos, en otras les dan unas pantuflas o chancletas para que anden ahí en la casa. Entonces hay que acomodarse a eso, ¿verdad? Hay que acomodarse a las costumbres, a la cultura. ¿Alguna pregunta o comentario? Versículo 22 sigue con el mismo pensamiento. Me he hecho a los débiles como débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Bueno, aquí se puede ver como que está cambiando el tema. Yo prefiero ver que más bien es una aplicación de lo que viene diciendo. Podemos verlo como algo totalmente fuera, desvinculado, pero yo prefiero verlo como que más bien es una aplicación donde él se está adaptando a poder lograr los objetivos. ¿Cuál es el objetivo en este caso? Ganar a algunos. Exacto, presentarle el plan de salvación, ganar a algunos, ganar a judíos, ganar a gentiles, ganar a algunos. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Ok, cuando se están preparando para la carrera, hacen algunas cosas que él menciona acá en preparación. Pero una vez que ya están en la carrera, estas cosas que son de la preparación ya no caben. Entonces vamos a ver. Primero, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno solo recibe el premio? Entonces el consejo es: corred de tal manera que lo obtengáis, o sea, que logre alcanzar el objetivo, que logre alcanzar el premio. Ahora, en caso de premio, aquí estamos hablando, no tiene nada que ver con la salvación, sino que está hablando de premios, galardones y coronas que vienen como consecuencia de la fidelidad. Fidelidad al Señor y fidelidad también al llamamiento del Señor. Y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. O sea, ellos tienen que guardar dieta, tienen que acostarse temprano. Hay un montón de cosas que el deportista tiene que pagar el precio. ¿Quiere participar en los deportes? Ok, pague el precio. No puede andar de juerga, no puede estar tragando guaro, no puede estar de mujeriego, no puede estar comiendo lo que no debe. Tienen dietas estrictas. No puede estar tomando pastillas porque lo descalifican. Encuentran algo de doping, y hay muchos deportistas que su intención no era esa, pero les encontraron algo que tomaron y los descalificaron. Entonces el deportista tiene que cuidarse mucho, lo que come, lo que bebe, qué hace, qué no hace. Es una disciplina muy, muy estricta, muy rígida. Entonces, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible. Lo que ellos recibían era una corona de laurel, ¿verdad? Ahora, la corona de laurel, ahí nomás, pues, se secaba. Sí. Pero nosotros, los cristianos, una corona incorruptible.
o sea, corona de gloria, de honra. Así que yo de esta manera corro, no como a cosa incierta o a la aventura. No de esta manera peleo, no como quien golpea el aire o peleo con la sombra, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser eliminado o reprobado. Vamos a examinar esto. Cuando están practicando atletismo, el asunto es correr. No importa dónde, no hay ruta. Bueno, ellos, el entrenador les va diciendo tal vez, pero no hay una ruta. Y si él se aparta para otra ruta, no hay problema, porque está en entrenamiento. Pero cuando está en la carrera, él tiene que seguir la ruta. Y si él se aparta de la ruta, lo descalifican. Entonces, por eso dice, yo de esta manera corro, no como a cosa incierta. O sea, ya no es momento de escoger yo la ruta. No puedo ir por donde yo quiero. Tengo que seguir la ruta que ha sido designada para la carrera. Igualmente, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Entonces, los pugilistas o los boxeadores, cuando están entrenando, parte de su entrenamiento es pelear, golpear el aire, o también contra su sombra. Ahora, imagínense meterse al cuadrilátero con el contrincante y ponerse a pelear contra su sombra. No va a durar mucho. Sí. Entonces, no, ya pasó el tiempo del entrenamiento. Ahora ya estamos en la competencia. Entonces Pablo dice, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Ya pasó el tiempo cuando yo estaba en el entrenamiento. Ahora lo que necesito es hacerlo correctamente, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo venga a ser reprobado o eliminado. La palabra aquí en el griego es tinaja rajada. ¿Para qué sirve una tinaja rajada? De adorno. Muy bonita, muy decorada, pero no sirve ni para agua ni para aceite, no sirve para lo que fue hecha. Es un adorno, es un espectáculo. Igualmente el siervo, entonces habiendo sido llamado, no se cuidó. Descuidó su vida, descuidó su ministerio y entonces llegó a ser una tinaja rajada. No tiene que ver con la salvación, pero sí tiene que ver con su ministerio. Tiene que ver con su llamado. Lamentablemente no pudo seguir sirviendo al Señor. Y esto ha pasado mucho. Lamentablemente. Ha pasado mucho. ¿Alguna pregunta o comentario? Nada más para aclarar, eso se refiere, digamos, como que a su ministerio o a su vida en el camino hacia ese momento de la corona incorruptible, digamos. Ajá. No tiene nada que ver con la salvación. Hay gente que lo aplica, lo sacan de contexto y lo quieren aplicar a la salvación, Sí. pero no tiene nada que ver con la salvación. Está hablando de servicio cristiano. Muy bien. Bueno, vamos a parar aquí. Seguimos ahora después en el capítulo 10. ¿Dónde quedamos en el devocional? Si quiere pararse, estirarse un poco. Dice, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Ok. Estamos terminando primero de Timoteo 3. Entonces,
Pablo les dice de que está poniendo esto por escrito, pero que espera ir pronto donde ellos, o donde Timoteo. Y si tardo, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y sostén de la verdad. Este versículo 15 es muy importante. La casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, creo que ahí dice Dios viviente, columna y sostén o columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo entiende usted, Luis Alberto, que necesita aplicarse eso? Eso de columna y sostén o baluarte de la verdad. Que debería sostener o mantenerse en la enseñanza de la Biblia. No sea parte de la correcta doctrina o la verdad que es la Biblia o de Cristo, sino que se mantenga en esa. Muy bien. Y porque en realidad se le ha encomendado eso. Ella es la columna y baluarte o columna y sostén de la verdad. Entonces a la iglesia se le ha encomendado el mantener la palabra. Así como a Israel se le encomendó mantener la palabra en el Antiguo Testamento, y los levitas eran muy, muy celosos en cuanto a eso. Ellos metieron ahí sus tradiciones, pero la Biblia no la cambiaron. Añadieron en sus tradiciones y todo eso, pero la Biblia estaba intacta y se mantuvo intacta. Ellos la mantuvieron intacta, no le quitaron ni le pusieron nada. Entonces la iglesia hoy ha sido depositaria, ha sido encomendada con mantener la sana doctrina. Muchas iglesias hoy se han apartado. Muchas iglesias hoy no están siguiendo la sana doctrina. No están enseñando la palabra de Dios. Se han apartado. Entonces, pero la iglesia del Dios viviente es columna y sostén o columna y baluarte de la verdad. Y Dios le pedirá cuentas a la iglesia, cada iglesia. Vemos en Apocalipsis capítulos 2 y 3, donde a cada iglesia se le pedía cuentas. Entonces el Señor le va a pedir cuentas al ángel de la iglesia, o sea, al pastor, se le va a pedir cuentas. Es responsable. Entonces la iglesia del Dios viviente, columna y sostén o columna y baluarte de la verdad. Y sin contradicciones, o sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es piedad? La fe. Que tiene que ver con la fe. Grande es el misterio de la piedad. Y aquí está el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí está. Muy bien, ¿alguna pregunta, comentario, algo más? Muy bien, estamos en 1 Corintios capítulo 10. Capítulo 10 de 1 Corintios demuestra el viaje de los israelitas como tipo del viaje del cristiano. ¿Qué fue lo que marcó la salida de Egipto? La muerte de los primogénitos. Exacto. La Pascua. Más, búsqueme una palabra clave aquí. Todos. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar y todos en Moisés
fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, en esos versículos encontramos que todos tuvieron las mismas experiencias, todos tuvieron las mismas oportunidades, pero no todos reaccionaron igual. Y hay muchas cosas que él no mencionó, ¿verdad? Pero, ok, vamos a examinar aquí estos eventos en el versículo 1. Todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Ok, el paso por el mar rojo, ¿qué representa? Me gustaría decir que el bautismo, Pero usted sabe que no. Exactamente. Usted sabe que le voy a caer. Exactamente. Es que la razón, Luis Alberto, es porque no puede ser un tipo de un tipo. Entonces, ¿en qué sentido fueron ellos bautizados? En la nube y en el mar. En el sentido simbólico, en el mar, en agua, en la nube, en Espíritu Santo. Pero es simbólico. Muy bien. Ahora entonces, ahora sí, aterricemos. El bautismo, ¿qué marca? ¿Qué hace el bautismo? Representa la sepultura y la resurrección, la sepultura del viejo hombre y la resurrección al nuevo hombre. Es correcto. Entonces, apliquemos esto ahora a aquel entonces. ¿Dónde está el viejo hombre? En Egipto. Exacto. ¿Qué representa Egipto? El mundo. El mundo, el pecado. Entonces, el paso por el Mar Rojo lo que marca es la separación del mundo, así como el bautismo. Entonces, ambos representan algo semejante. Pero es un error decir que el bautismo es tipo del Mar Rojo o el Mar Rojo es tipo del bautismo. No, ambos son tipos de algo parecido. Hasta ahí llegó la influencia de Egipto sobre Israel. Entonces, igualmente, hasta ahí llega la influencia, o sea, que tenemos que pecar. Hasta ahí llega. Sí. ¿Okay? ¿Alguna pregunta o comentario? Bien. Entonces, versículo 2, todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. En ese sentido, ¿verdad? En forma simbólica. Ahora, todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál? El maná. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Cuántas rocas hubo? Dos. Okay. La primera, ¿qué tenía que hacer Moisés? Golpearla con el... Golpearla. No, golpearla con... Ok, ¿por qué tenía que golpearla la primera vez? ¿Qué representa eso? Cuando Cristo debía ser como golpeado y humillado. Muy bien. La segunda vez, ¿qué debía hacer con la segunda roca? Hablarle. ¿Por qué? No me acuerdo. Ok, porque ya se había golpeado. Entonces ya el tipo estaba de que Cristo fue golpeado una sola vez. Ahora tenía que hablarle. Nosotros ahora, Jesucristo ya no va a ser golpeado, sino que tenemos que hablarle para que entonces Él nos dé agua viva. Ahora, ¿qué hizo Moisés la segunda vez? Se enojó y la golpeó. Y la golpeó. ¿Qué estaba haciendo Moisés
al golpear la peña la segunda vez cuando Dios le dijo que debía hablarle. Rompiendo el tipo. Estaba rompiendo el tipo. Estaba rompiendo el tipo. Y no quiso santificar al Señor delante de los ancianos de Israel. ¿Cuál fue la consecuencia? Que no iba a entrar en la tierra prometida. Exactamente. Vamos ahora al versículo 5. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Quiénes quedaron postrados en el desierto? Esa primera generación. ¿Dónde estaba la línea divisoria? Mayores de 17 era. No recuerdo, tengo la idea. 20. Se consideraban mayores de edad y responsables de sus actos. Los menores de 20, ¿qué les pasó? Vieron lo que había pasado ahí. ¿Y? Pudieron continuar. Sí. O sea, entraron a la tierra prometida. Muy bien. Ahora, de toda la gente que estuvo en Cades Barnea, ¿cuántos sí entraron? Mayores de 20. Solo Josué. Josué y Caleb. 2. Josué y Caleb. Muy bien. Ni siquiera Moisés y Aarón. Ahora sí, versículo 6. Pero estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. La palabra ejemplo en el griego es tipos. Son un tipo para nosotros. Ahora viene una lista de cosas que necesitamos aprender de ellos para que nosotros no lo hagamos. Vamos con número 1. No codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. ¿En qué se mostró la codicia? Ok, cuando estaban hastiados del maná y pidieron Las codornices. Pidieron carne, Dios les dio codornices. Muy bien. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantaron a jugar. ¿Dónde se dio eso? Eso fue como el becerro de oro. Exacto. Moisés estaba arriba en el monte. Dios le estaba dando las tablas de la ley. Le estaba dando la ley. Entonces se hicieron idólatras, dijeron estos son los ídolos. Era un dios pagano egipcio. El dios toro. No recuerdo el nombre. Quiero decir Or, pero no estoy seguro. Era el dios toro de los egipcios. Luego, ni forniquemos, versículo 8. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Cuándo? Sodoma y Gomorra. No, nada que ver. Batió y no pegó. No, pues es. Sí sabe, piense. Recuerda Balaam y Balak. No tengo ahorita la. Bueno,
había un rey pagano que quería que Balaam los maldijera y él le iba a hacer muy rico. Entonces hizo varios intentos, finalmente terminó discutiendo con un burro. Hay que bajar mucho para ponerse a pelear con un burro. Entonces Balaam le dijo a Balac: Dios no me deja. Pero le dio un consejo. ¿Recuerda cuál fue el consejo que Balaam le dio a Balac? Bueno, Dios, entonces Balaam le dijo a Balac: traiga mujeres bonitas, jóvenes, y las presenta aquí ante los hijos de Israel, y ellos van a fornicar con ellas. Entonces no hace falta maldecirlos, porque Dios los va a castigar. Qué malvado, ¿verdad? Sí. Eso fue lo que hizo. Entonces fornicaron, porque Balaam le dijo a Balac de que causara eso y que Dios los iba a castigar porque eran un pueblo santo. Entonces cayeron en un día 23,000. Ni tentemos a Cristo, como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes ardientes. Ellos clamaron, el Señor entonces le dijo a Moisés que hiciera una serpiente ardiente de bronce y la pusiera sobre una asta de bronce. ¿Por qué bronce? Es porque es símbolo de juicio. Juicio. ¿Y dónde vemos eso en el Nuevo Testamento? Que Cristo va a reinar o juzgar con vara de hierro. No. La conversación de Jesús con Nicodemo. Así como Moisés, busque Juan 3:14. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ok, ¿qué tenían que hacer? Cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué tenían que hacer? Ver Estaban tirados, revolcándose de dolor. ver a los ojos de... ¿Qué tenían que hacer? Creo que tenían que volver a ver a los ojos de la serpiente. No, los ojos no. Volver a ver la serpiente y creer. Y Dios los sanaría. Y eso es tipo de Jesucristo. Esto lo dijo a Nicodemo. Ni murmuréis, como también algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Bueno, eso fue muchas veces, de que ellos se quejaban, murmuraban, hablaban mal de Moisés, hablaban mal de Dios, hablaban mal de la tierra prometida. Cuando Dios pasó sentencia en Cades Barnea, ninguno de ellos entraría a la tierra prometida. Sin embargo, Dios no los mató en ese momento. Ahora, Dios sí mató a algunos. ¿A quienes mató en el instante? A los 10 espías. Fueron 12.
2 dieron un buen reporte, 10 dieron un mal reporte, hablaron mal de la tierra que Dios les había dado, alborotaron al pueblo. Esos 10 de una vez, Dios los mató. Los demás, Dios los fue matando a través de 40 años. No por lo que hicieron ese día, sino por lo que fueron haciendo durante esos 40 años. O sea, Dios permitió que se acumularan para matarlos, aunque ya estaban sentenciados. Pero Dios en su misericordia les dio oportunidad que se arrepintieran, que cambiaran de actitud. Y los fue matando porque cometían estos otros pecados que se mencionan aquí. Versículo 11. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, o sea, como tipo, y fueron escritas para nuestra amonestación, para quienes ha llegado el fin de los siglos, nosotros. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Que es muy importante el que piensa estar firme. ¿Dónde tenemos que poner la mira? En el Señor. Versículo 13 es muy importante memorizarlo y aplicarlo. Primero dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, Dios no permite que el diablo nos tiente en las áreas esotéricas. Dios no permite que el diablo nos tiente en el subconsciente. Dios no permite que el diablo nos tiente donde no podemos tomar una decisión al respecto. La tentación tiene que pasar por la voluntad. Tenemos que tomar una decisión. Entonces, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, no puede ser esotérica, no puede estar en esa área. Dios no permite que el diablo haga eso, porque no tenemos control. No tenemos control sobre el subconsciente. No tenemos control sobre esas partes esotéricas. Entonces, no, Dios no permite eso. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Sigue. Más fiel es Dios. Aun cuando nosotros no seamos fieles, Él es fiel. Siempre es fiel. Más fiel es Dios. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, Dios limita al diablo. No permite que nosotros seamos tentados en 5º grado cuando estamos en 1er grado. No os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. O sea, Él sabe hasta dónde podemos resistir. No significa que vamos a pasar la prueba. No significa que no vamos a caer. Lo que sí significa es que no tenemos que caer. Que no es ineludible, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Entonces aquí hay 3 cosas. Número 1, no permite que el diablo nos tiente en un área que no sea humana, o sea, que no tenga que pasar por nuestro consciente, por nuestra voluntad. Número 2, Dios es fiel, que no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos resistir, o sea, no permitirá que seamos tentados en áreas donde no hemos crecido, donde no se nos ha presentado, donde no estamos preparados todavía. Y número 3, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar, o sea, que podamos huir, que no tengamos que caer.
Así que tenemos esas tres garantías en cuanto a la tentación. Es uno de los puntos muy importantes que hay que enseñarle a los nuevos creyentes en las clases de discipulado para que ellos tengan confianza en el Señor. ¿Alguna pregunta o comentario? Nada más eso de esotérico se refiere a eso. Como que... Sí, esotéricos son las áreas espiritistas, de donde se mueven los demonios. También se mueve el Espíritu de Dios, ¿verdad? Donde se mueven los espíritus. Eso se menciona en varias partes de la Biblia. Te menciona, por ejemplo, toda la armadura de Dios. Ahí está. Por tanto, ¿qué significa? Visto lo anterior. Amados míos, huid de la idolatría. ¿Cuál es el pecado que tenían los israelitas y constantemente estaban cayendo? Y llegó un momento en que nunca más volvieron a caer. ¿Cuándo fue que no volvieron nunca a caer en idolatría? Cuando fueron llevados a Babilonia. En Babilonia aparentemente quedaron expuestos durante esos 70 años a tanta idolatría, comenzando con la imagen de Nabucodonosor, que quedaron hastiados. Regresaron a la tierra prometida y los israelitas nunca más volvieron a ser idólatras. Habían luchado con eso por siglos. Y cuando fueron llevados a Babilonia con Nabucodonosor, entonces se acabó la idolatría. Cayeron en otras cosas, pero ya no cayeron más en idolatría. Huid de la idolatría. Ahora, ¿cómo podemos huir de la idolatría? No poniendo la mirada de Cristo. Muy bien. ¿Qué más? Sí, creo yo que siempre teniendo en mente el lugar de Dios, poniéndolo siempre en primer lugar o en el centro de todo. Ok, huid de la idolatría. Salgan corriendo, huid. ¿Cómo se hace eso? Bueno, rompiendo asociación, rompiendo comunión con las personas que andan en eso. Precisamente de eso habla en el siguiente versículo. Bueno, los siguientes. Como a prudentes os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿de qué habla? De la cena del Señor. Muy bien, la cena del Señor. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Entonces,
si andamos en comunión o compañerismo o en asociación con los idólatras. ¿Qué estamos haciendo? Participando con ellos. Estamos participando. Alguien dice, no, yo no participo, yo no como. Está ahí. Está ahí. Entonces, versículo 17. Porque nosotros, siendo muchos, somos un solo pan, un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Mirad a Israel según la carne, o sea, Israel es Israel física, Israel nacional. No está hablando de Israel espiritual. ¿Quién es Israel espiritual? Sí, nosotros. Entonces aquí no está hablando de Israel espiritual, dice, mirad a Israel según la carne, o sea, no está hablando de Israel espiritual, está hablando de Israel, los que son descendientes de sangre de Abraham. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué pues digo? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros seáis partícipes de los demonios. Eso es muy fuerte. Entonces, los que participan de actividades esotéricas, idolatría, todo esto, están participando de adoración a los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis ser partícipes de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? En otras palabras, vamos a poder provocarlo a celos, tentarlo. ¿Somos nosotros más fuertes que Él? Versículo 23 es muy importante. Todo me es lícito, pero no todo conviene. O sea, no es que sea ilegal. ¿Le han preguntado alguna vez, la Biblia prohíbe eso? Entonces, le hacen una pregunta a uno, ¿verdad? Sí. Bueno, la Biblia prohíbe bailar. La Biblia prohíbe fumar. ¿Qué más le han preguntado? ¿La Biblia prohíbe qué? Tomar. Muy bien. Entonces, la Biblia prohíbe eso. Entonces, Pablo dice, no necesariamente está prohibido en la Biblia. Todo me es lícito, o sea, no es ilegal. No voy a la cárcel por eso. Pero no todo conviene. Bueno, hay cosas que es lícito, no es prohibido, pero no conviene. Todo me es lícito, y aquí está la parte muy importante, pero no todo ¿qué? Edifica. O sea, no todo tiene un resultado positivo. Tal vez no es ilícito, tal vez no es prohibido, pero no conviene, no edifica, no ayuda a una persona en lo espiritual. ¿Alguna pregunta o comentario? Una vez me preguntaron acerca de la música. ¿Cuál era la música Que glorifica a Dios. Exacto, como que los cristianos debemos cantar para alabar a Dios? Y entre otras cosas, una de las respuestas que usé bíblicamente fue este versículo. Y
y otro, no recuerdo cuál fue, pero bueno, en fin, usé ese versículo. Versículo 31. Ese mismo, sí. Y me ayudó mucho para que entendieran el sentido de... Es correcto. Conviene, es edificante, es para la gloria de Dios. Sí. Sí, hay mucha música hoy de que Dios no está recibiendo la gloria. No es edificante, no es para la gloria de Dios. En esto hay mucha tela que cortar. Sí. Otra cosa que también se puede preguntar, Luis Alberto, incita a la carne, dan ganas de bailar. Hay una actividad de una vez en Faro del Caribe. Me invitaron a participar y pusieron una música. Nosotros estábamos fuera de micrófono en ese momento. Pusieron la música y una de las hermanas, que eran colaboradoras, me invitó a bailar con la música. Aparentemente en la iglesia de ellos sí bailaban. Entonces yo le dije simplemente, no hermano, muchas gracias, yo no bailo. Ahora, yo sí bailo, pero no en el presente. Cuando yo andaba en el mundo, yo bailaba, yo era un gran bailarín. Cuando yo le conté que tenía 14 años, que Dios me rescató y me sacó de aquí, yo era tremendo bailando. De hecho, yo me zafaba de actividades para ir a bailar. Me encantaba el rock and roll original. Me encantaba el bolero. Así yo sí bailaba. Pero me di cuenta que eso no es de Dios. De parte de lo que Dios hizo en mi vida fue sacarme de ahí, ¿verdad? Entonces, sí, la hermana estaba entre los que confunden. Y es que hay música que se pone a veces que es bailable, ¿verdad? Sí. Es bailable. Entonces, una de las preguntas que se hace con el tipo de música que se está interpretando es bailable, pica los pies, está la tentación de bailar. Recuerdo hace muchos años, yo estaba en Lebrón. Me invitaron a predicar una campaña en Golfito. Venía levantándose esa iglesia. Y llevé a la familia, bonito. Y nos visitó una hermana, evidentemente pentecostal. Y los cantos que tocaban mis hijos no eran bailables. Eran los cantos, los coritos de aquel entonces, ¿verdad? Que ya casi no se cantan. Sin embargo, la hermana se puso a bailar dándole vuelta a todo el templo, ¿verdad? Ahí se echó su chiqui chiqui por todo alrededor del templo, hasta que finalmente, creo que fue una hermana que le pidió que por favor se sentara, que nosotros no teníamos esa costumbre. A veces también llegan gente a palmear, ¿verdad? Entonces, hay que ser respetuosos. Yo me he dado cuenta, y me di cuenta de eso cuando estaba en la iglesia de Hebrón, que teníamos una audiencia muy grande y muchos eran pentecostales. Entonces, yo me di cuenta que la inmensa mayoría de ellos era por ignorancia, por falta de conocimiento que estaban ahí.
Y muchos de ellos llegaron a la iglesia y se les enseñó la sana doctrina y se bautizaron y entraron a formar parte de la iglesia, ¿verdad? No todos, pero sí bastantes. Así que me di cuenta que la inmensa mayoría nunca han sido enseñados, nunca han sido preparados en la palabra. ¿Alguna pregunta, comentario sobre esto? Nada más quería saber como que una respuesta, digamos, porque muchas veces me he topado con el famoso David danzó, entonces yo también puedo hacerlo, ¿verdad? La respuesta es: David danzó y su esposa lo despreció y además quebrantó la ley, porque la Biblia dice que no se debía mostrar la ropa íntima, y él danzó con tanta fuerza que se mostró su desnudez. Entonces él más bien le faltó el respeto al arca. Sí. Inclusive, la ley prohibía subir en gradas al altar para que no se descubriera su desnudez. Y David danzó delante del arca y se descubrió su desnudez. Aunque Dios no lo condena, tampoco lo aprueba. Pero en base a otros pasajes de la Biblia y aplicar eso, nos damos cuenta que no ese es el plan de Dios. ¿Seguimos? Ok, repitiendo el 23, todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino cada uno el del otro. El apóstol Pablo le encantaba la palabra otro. Él siempre estaba pensando en los otros. No pensar en nuestro propio bien. Él no pensaba en su propio bien, sino pensaba en el bien de los otros. Ahora se aplica a lo que estaba ocurriendo culturalmente en Corinto, donde la gente compraba una res, una parte la dedicaban a su ídolo y la otra parte la vendían en la carnicería. Entonces, parece que también en algunas ocasiones lo que ofrecían a los ídolos, y era parte de la adoración pagana, también se ofrecía en la carnicería. Entonces, dice, hay un principio aquí: de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. O sea, no llega a preguntar, esto fue... Esto fue ofrecido a los ídolos. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. O sea, con la bendición de Dios, queda bendito. Y si algún incrédulo os llama y queréis ir, o sea, a una fiesta, de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por causa de la conciencia. Mas si alguien os dijere, ahí en esa actividad de la fiesta, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis por causa de aquel que lo declaró y por causa de la conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no tuya, sino del otro. Pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia
de otro. Entonces, y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello por lo que doy gracias. Entonces aquí viene el principio. No ande preguntando. Esto fue ofrecido a los ídolos. Esto viene de un rezo. En el caso de los chinos, esto lo pusieron delante de Buda. No pregunte. Si quiere ir a comer, coma. No pregunte. Pero si alguno de ellos le dice que esto fue ofrecido a los ídolos, entonces ahí no coma. Porque ellos le están diciendo. Y no debe entonces, porque va a perjudicar a la otra persona. ¿Alguna pregunta, comentario? Y si yo con agradecimiento participo, porque he de ser censurado por aquello por lo que doy gracias. Y aquí viene el principio. Si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces la pregunta es, ¿puede hacerlo para la gloria de Dios? A veces la gente dice, bueno, ¿dónde prohíbe fumar? Yo le pregunto, ¿usted puede testificarle a una persona de Cristo con un cigarro en la mano? ¿Usted puede invitar a una persona a la iglesia con un cigarro en la mano? ¿Usted puede glorificar a Dios con un cigarro en la mano? No, entonces no lo haga. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sed sin ofensa a judíos y a gentiles y a la iglesia de Dios. Los tres grupos. Judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Recuerda que él viene diciendo desde atrás de que él procura y se acomoda y se hace de todos con tal que algunos sean salvos. Y aquí lo repite, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Vamos a llegar hasta aquí. ¿Alguna pregunta, comentario? Solamente ese versículo con que termina y comienza el siguiente capítulo, ¿verdad? Sed imitadores de mí así como yo de Cristo. ¿Qué forma de terminar y de comenzar para él? Sí, bueno, está hablando específicamente de esto. Sí. O sea, sed imitadores de mí así como yo de Cristo, en la medida que yo sigo a Cristo. Aquí es donde se aplican las reglas. ¿De qué tema trata? Está hablando de carne ofrecida a los ídolos. Está hablando de ser un testimonio para otros. Está hablando de no permitir que ninguna cosa estorbe para dar testimonio a los gentiles.